cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. O sea, señores, no hay que ir. El Señor está dando la respuesta ahí mismo. Él está diciendo que a la vez que es un número, se trata de hombres. Es un grupo de hombres. ¿Quiénes somos los imperfectos? Los seres humanos. Nosotros somos seres imperfectos, somos creados a semejanza de Dios, pero cuando pecamos caímos en en una imperfección, porque morimos, este cuerpo se enferma, etcétera. Pero aquí está hablando específicamente de un pueblo. Es un pueblo porque se trata de una bestia y dieron unas características que se trata de un pueblo humano. Amén. No es de un sistema político, de que de por allá, del carretón. Se trata de aquí mismo, de la Biblia, no está muy lejos. Y vamos a averiguarlo por la palabra. Leímos, Dios lo bendiga, leímos, aquí hay sabiduría, o sea, hay entendimiento. El que es sabio cuenta el número de la bestia. ¿Qué pueblo? Antes de leer las citas donde lo dice, yo le voy a hacer una pregunta a usted, a ver si usted me la responde. Respóndame. ¿Qué pueblo tiene el Señor la costumbre de contar en la Biblia? ¿A quienes siempre el Señor manda a contar por sus tribus, por sus descendientes? ¿A quiénes? ¿A los romanos? ¿A los egipcios? En la Biblia en ningún momento el Señor contó a los romanos, ni contó a los egipcios. Es un número de hombres que se cuenta, es un pueblo que el Señor enumera. Y su número es número de hombres, es el 666. Pero aparte de que, de que este número representa la imperfección, es un número que está contado. Es verdad, la bestia, pues, mucha gente dice que no, que ese es el número de Satanás. Satanás es un ser imperfecto, no es perfecto como el Señor. Pero aquí se refiere específicamente a un pueblo que está bajo la autoridad en ese momento de Satanás. Y vamos a leer donde habla del cuenta el número, porque aquí me está diciendo cuenta el número, cuéntalo, de la bestia. Vamos a contarlo ahora. Vamos a Esdras capítulo 2. Vamos a ver qué pueblo el Señor sufre y tiene de costumbre contarlo. Incluso hasta en Apocalipsis, cuando sella los convertidos, él dice, de la tribu de Benjamín, 144,000 sellados, de la tribu de fulano, qué sé yo cuántos mil sellados. Pasa lo mismo con esto, solo que es al revés. Aquí es un conteo para una bestia, no para los salvos. Vamos a leer. Esdras capítulo 2, versículo 13. Dice así. 666. Estamos en la revelación del número 666. El número de la bestia. Que nada más mencionarlo da como un poquito de grima, pero no, señores, escuchen. En el libro de Esdras es un libro que relata la historia de Jerusalén cuando regresa, de los israelitas cuando regresan a su templo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, el Señor tiene la costumbre de contar los pueblos cuando van a tomar posesión de su tierra nuevamente, para que no vaya a colarse nadie, para que no haya como un enredo en los que van a ministrar en el altar, que se aseguren de que vengan de la descendencia de Israel. Por ejemplo, si tú ibas al pueblo de Israel, tú tenías que presentar tus documentos o no sé qué para saber de qué tribu tú venías y si tú correspondes a la tribu que va a tomar parte en los utensilios de Dios. Porque solamente, por ejemplo, los levitas tenían autoridad de manejar los utensilios de la casa de Dios. Amén. Entonces, confiando en esto, hay poder en Jesús. Confiando en esto, vamos a leer esto. Dice, los hijos de Adonicán, 666.
Los hijos de Bigab, 2056. Y ahí hay un número, aquí hay un conteo. Pero yo no lo voy a leer todo, miren. Aquí hay un conteo de los hijos de Israel. O sea, este grupo de hombres se cuenta. Eso está en Esdras capítulo 2. Los que volvieron de Zorobabel, que iban para Jerusalén. Está la colocación de los cimientos del templo, los adversarios que querían detener la obra. Cuando ellos iban a tomar otra vez su tierra y estaban construyendo su tierra, ellos tenían que... Yo leí eso ahorita, pero ¿dónde fue? Que tenían que saber de dónde eran para que no se colaran. Yo indagando más sobre esto lo leí, se me olvidó anotar la cita. Pero bueno, vamos a leer. Ya vimos el número específicamente así, 666. Y está dentro del grupo de contados donde está Esdras. Recuerde que Dios da señales, da pistas de dónde está la revelación en su palabra, porque Él no nos deja aloquear. Él nos manda a escudriñar esto, leer. Entonces vamos a Segunda de Crónicas 9:13. ¿Qué dice? Dice, el peso de oro que venía a Salomón cada año al templo era 666 talentos de oro. Entonces usted busca dónde está el número 666 en la Biblia y justamente le va a aparecer en el conteo de los hijos de Israel en el capítulo 2 de Esdras, cuando regresan a tomar Jerusalén, y la segunda parte donde se menciona el 666 es en las riquezas que tiene Salomón. ¿Quién era Salomón? El que hizo el primer templo de Dios. O sea, eso no es coincidencia. Eso es Dios diciéndonos quién es esta bestia terrenal. Oigo como un murmullo por allá afuera. Ay, Dios mío, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gloria al Señor, me gusta estar concentrada. Voy a tomar un trago de café. Gloria al Señor. Hicieron silencio ya. Entonces, el peso de oro que venía Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Sin lo que traían los mercaderes y los negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traía oro y plata a Salomón. O sea, al templo, las ganancias de Salomón eran estas. Ya vimos el número, ¿verdad? Ahora vámonos a Hechos 9:1. No, espérate, no me voy a saltar de aquí todavía. Me falta otra cita. Los sacerdotes del templo. Vámonos a Éxodo 28. Los primeros números nos dan referencia del pueblo de Israel. 666. Es un pueblo que se cuenta. El Señor tenía la costumbre de contar al pueblo de Israel por sus tribus, etcétera, etcétera. A más nadie el Señor contaba y tenían en ese conteo así, el número de hombres. Ahora vamos a ver qué parecido tiene esto con Éxodo, capítulo 28. ¿Dónde yo lo anoté por ahí? Señores, yo me voy a parar a mandar callar a ese hombre que está hablando ahí al lado. Estoy casi parándome. Ustedes no lo oyen ahí, pero yo lo estoy escuchando y eso me bloquea la señal. Me bloquea la señal. No, esto es grandísimo. No pueden ponerse a hablar para allá adelante, para la plaza que está allá adelante. Ahí, frente a mi puerta. Ese murmullo. Que me reprenda. Paciencia, Jehová. Vamos a leer Éxodo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Versículo 21. Dice... Si usted lee Éxodo 28, usted va a ver cómo era el vestuario de los sacerdotes, los diseños, las piedras, el oro y todo eso que se ponían ellos. Pero como estamos en el número 666, todavía no vamos a esa otra parte, vamos a leer lo que dice aquí acerca de esto.
Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Recuerden que la bestia tiene un número y también tiene un nombre. Es a la vez que es número, también es nombre. Porque dice también en otro lugar, se me olvidó anotar esa cita, pero búsquela por ahí, póngala. Dice, ay Dios mío, se me fue, pero eso me desconcentra. Donde dice, ni los que reciban el número de su nombre, ni la marca de la bestia, ni el número de su nombre o algo así. Entonces oiga lo que dice aquí en Éxodo 28:21, dice, y las piedras serán según sus nombres de los hijos, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada uno con su nombre serán según las 12 tribus. O sea, esta bestia tiene un número de hombre. Nadie va a imaginar que es Israel porque es un pueblo santo de Dios. Pero recuerden, señores, que el pueblo de Israel tuvo una transfiguración de esposa a ramera. En muchos lugares de la Biblia el Señor la compara con una ramera. ¿Por qué? Porque se acostó con los reyes de la tierra, se involucró con las naciones que Dios le dijo que no se involucrara. Harás también en el pectoral cordones de tenchura de trenzas de oro fino. Harás en el pectoral 2 anillos de oro, Pero lo que yo quería leer era esto, que dice que según sus nombres, grabaduras de sello, habrá en cada sacerdote. Perfecto, ahora sí vamos a Hechos, capítulo 9. Estamos mirando el sello de la bestia, el número de la bestia. Hechos 9:1-9. Esta Biblia debería tener muchos cordones para uno dividir las citas y todo eso. Aquí me habla de la persecución de Saulo. Yo creo que me equivoqué en esa cita. Bueno, está bien. Vámonos a Gálatas. Ahorita leemos esa, porque como quiera hay que leerla, pero no ahora. Esa no va ahora. Va a Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 21. Escuchen lo que dicen. Decidme pues lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Señores, esclava y libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres, recuerden lo que aparece en Apocalipsis, una mujer vestida de la luna, del sol, con las estrellas y todo eso, y otro dragón frente a ella. Un dragón escarlata que persigue a esa mujer. Vean a ver si es coincidencia. Vayan a ver si eso es coincidencia. No es coincidencia. La Biblia se responde, señores, con la Biblia. Y esta es la respuesta de Apocalipsis 12. A Gálatas 4:21 en adelante. Vamos a seguir leyendo. Leímos parte de lo que significan el número de la bestia. El único pueblo al que el Señor en la Biblia cuenta es el pueblo de Israel, que lo cuenta por sus tribus. Por eso Juan se asombra, porque era algo de asombrarse, de no creerse cuando ve a la bestia. Entonces el Señor le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la bestia. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Entonces aquí se revela algo de esto. Gálatas 4:21, alegoría de Sara y Agar, dice, pero la esclava nació según la carne, es un pueblo de la tierra, por eso es que es 6666, es imperfecto, es humano,
no es divino, no es como la transfiguración de Jesús, que eso viene siendo una perfección. Por eso dice también en otro lugar, todo aquello era sombra de lo que había de venir. Como sombra puede también tipificarse como falso. Eso era lo falso, lo verdadero de lo que iba a ser Cristo. Por ejemplo, el templo, todo eso era figura del que está en los cielos, que yo creo que lo anoté por ahí para leer también esa cita. Pero vamos aquí, que aquí es que está la clave de todo Apocalipsis en cuanto a bestia, ramera, los pactos y todo eso. Gálatas 4:21. Lo voy a leer desde el 21 completo. Decidme los que quieren estar bajo la ley, los que quieren ser judíos. Díganme, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Oigan esto. ¿Cómo así que los judíos dan hijos para esclavitud? Escuchen. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Volví, estoy aquí. No se fue el like, Dios mío, que no se me pierde este like. Digan presente, digan hola, muévanse, hagan algo. Gloria al Señor. Vamos a leer Gálatas 4:21. Hablamos de que la bestia tiene un número, que es un número de hombre, y dice y nos manda a contar el número. O sea, son gente que se cuentan. Y dijimos que los que se cuentan son los del pueblo de Israel. Las tribus que se cuentan son las tribus de Israel. Bien, entonces ahora estamos hablando de los 2 pactos. Nos quedamos en los 2 pactos. Dice Gálatas 4:24. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es de Agar, porque Agar, o sea, la esclava era Agar, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. A esa Jerusalén actual es Agar. ¿Quién era Agar? La egipcia que buscó Sara para que Abraham le tuviera un hijo. Pero el de la promesa era el de Sara. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que esa Jerusalén actual da hijos para esclavitud. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, escuchen, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, por eso cuando usted oiga Jerusalén en la Biblia, usted tiene que saber a cuál se está refiriendo, si a la Jerusalén terrenal o a la Jerusalén celestial. El Señor habla de que Jerusalén es su trono, pero es el de arriba. Entonces dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, refiriéndose Pablo a la iglesia de Cristo, a los que están convertidos a Cristo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como, Señor, aquí está revelando Pablo todos los misterios, escuchen. Pero como entonces aquí viene la persecución que se muestra en Apocalipsis 12, el dragón persiguiendo a la mujer, a la iglesia que es nacida por el Espíritu Santo, por la Jerusalén de arriba, y la que está bajo esclavitud, que no quiere salirse del yugo de esclavitud de judía para convertirse al cristianismo. Una persecución, dragón, a la iglesia de Cristo, a la mujer que está con la luna y con el sol. Esa mujer es Israel, sí, pero el Israel espiritual, el Israel de Jerusalén de arriba, para que no se equivoquen, que muchos dicen que esa mujer es el Israel natural, el de allá. No es el de arriba, el de la iglesia de Jesucristo, el del nuevo pacto.
Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, el de aquí abajo, y el otro de arriba. Entonces dice Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también está ocurriendo ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava. Y Pablo era judío, pero Pablo ya se había desligado de esa rama de la ley para venir al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, incluyéndose él, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La gloria al Señor. Entonces él exhorta que estén firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidas, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora vamos a Apocalipsis. No vamos a seguir viendo lo de la persecución en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece más esta persecución? En Hechos 9. En la cita que yo tenía antes de llegar aquí. Hechos capítulo 9. Recuerdan la muerte de Esteban, la muerte de Esteban, la persecución de Saulo cuando el Señor le salió al encuentro. Nada más vamos a leer esta parte, nada más. Hay muchas persecuciones, pero vamos a leer la de Pablo solamente. Hechos 9. Del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que hablamos, la de la carne perseguía a la del espíritu. ¿A quién pertenecía Pablo en ese momento, que se llamaba Saulo? A los principales sacerdotes. Él tenía cartas de los principales sacerdotes del templo para perseguir a los cristianos, a la que había nacido según el espíritu, a la de la promesa, a la que me aparece en Apocalipsis vestida de gloria. Y Pablo mismo lo dijo en Gálatas 4:21 en adelante. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, aquí se está viendo una guerra espiritual también en esa persecución. Por eso es que en Apocalipsis revela no el pueblo, revela a la verdadera bestia que estaba dominando los judíos para perseguir a la que había nacido según el Espíritu, al que había nacido según el Espíritu Santo. Por eso revela que es Satanás mismo haciendo guerra contra la iglesia. Y esa es la historia de toda la vida del cristiano, tanto judío como gentil. Después que usted se convirtió, Satanás inmediatamente se levanta y toma la vida de quien sea para hacerle la guerra a usted. Amén. El Señor los reprenda. Entonces, esto es un pueblo, este es el número de la bestia que está gobernado por Satanás, persiguiendo al pueblo de Cristo, los que no se quisieron arrepentir. Entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Y se le apareció el Señor Jesucristo en una luz. Se dio una revelación de esa guerra espiritual. Entonces aquí se revela Jesús enfrente de Pablo y le dice, porque él tenía un llamado, que yo te he escogido para eso, pero levántate
a ver. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Entonces ahí Pablo entró a una ciudad, Ananías oró por él. Entonces le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo era un jefe era un fariseo del pueblo de Israel, de los sacerdotes del templo. Él pertenecía a esa secta. Y él era uno de los que perseguía, como él dijo, pero como el que había nacido según la carne perseguía según los que nacieron en el espíritu, así también sucede ahora. Y en otras palabras, yo era uno de ellos. Yo era uno de los que perseguía, de los que nació según la carne, fariseo de fariseo, judío de judío, hebreo de hebreo. Lo perseguía el que nació según Jesús. Jesús no era cualquiera. Vamos a ver quién era Jesús. Por si ustedes creen que es poca cosa ser el Cristo, ser el Rey de Reyes, vamos a leer un solo versículo de esto. En Lucas 2. Por eso es que dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Jerusalén espiritual, en realidad Cristo, porque somos nosotros nacidos de Cristo, del Espíritu Santo. Se tipifica como una mujer, una madre de todos nosotros, porque nos da luz para el Señor, para Él mismo. Lucas 2:8 en adelante dice, había pastores en la misma región que velaban y aguardaban las visiones de noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nueva de gran gozo, porque que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy. Pablo está diciendo en Gálatas 4:21 que estas mujeres son los dos pactos, porque Abraham tuvo dos hijos. El uno era de una esclava y el otro era de la libre. El de la esclava está bajo esclavitud. La de la esclava está bajo esclavitud. La de la libre representa al Señor, que es el Salvador de Israel, y da a luz hijos para vida eterna. Entonces Jesús era el Salvador, el Cristo, y todavía los israelitas están esperando al Mesías. Los israelitas todavía están esperando al Mesías. Gracias a aquellos que están dando like, señores. Sigan dando tacta a la pantalla para que llegue a más personas. Like, gloria al Señor. Entonces, porque yo lo iba a dar en Instagram y me mudé para acá porque aquí por lo menos se conectan unos cuantos. Y así pueden edificarse más personal. Vamos ahora a leer la otra cita. Hechos 7, esa es la muerte de Esteban. Bueno, sí, vamos a buscarla. Porque dice que la bestia hacía guerra contra los santos. La bestia que tiene el número 666 también es identificada porque hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué pasaba con la iglesia en el tiempo de Jesús? Ellos hacían guerra contra los cristianos. Hechos 7. Hechos 7, 57. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? A ver, ¿quiénes eran? Ahí estaban los sacerdotes del templo,
los ministros del templo, y ellos fueron los que apedrearon a Esteban. Y Esteban estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Esteban pertenecía a esa mujer que dice que son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo de esclavitud, y otro proviene del cielo. Y así como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Eso pasó también en la historia de Esteban. Los principales del templo, que fueron nacidos según la carne, ellos tenían la herencia conforme a las tribus de Israel, según la carne, eran israelitas, eran judíos. Ellos persiguieron a los que ya se le había dado el trono en el Espíritu Santo. Porque ya después que Cristo vino, ahora ya no es por el sistema judaico que nos vamos a regir, ni por los principales sacerdotes del templo, ni según la ley, sino lo que habló Jesús. Por eso cuando Jesús estaba en Israel, vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Me duele un poco la cabeza. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, ya no vamos a oír a Moisés, porque Moisés profetizó que hermanos levantará el Señor después de mí, a él oigan en todo lo que dice. Entonces, por esto es cuando Jesús viene, ya él cambia la forma de ley. Los mandamientos para nosotros son diferentes. Ya no se van a apedrear a las mujeres que se encuentran en adulterio. Ya no se va a maltratar. Dice, si te que oíste, sí que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, Jesús hablando, el que te hiere una mejilla, dale la otra. O sea, ya el nuevo pacto en la sangre de Cristo, hay una transformación de la ley, hay una renovación. Por eso dice Pablo: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley se justifican, de la gracia han caído, no van a poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús se lo dice a Nicodemo: de cierto te digo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ya después que Cristo llegó, ya no vale el sistema de la ley. El sistema fariseico ya él lo abolió. Y eso lo vamos a ver aquí por la palabra. Lo abolió, lo cumplió en sí y lo mejoró, para que el fundamento ahora sea sobre lo que él dijo. Aquí están las persecuciones, Apocalipsis 12:1. Vamos a seguir leyendo algunas de las persecuciones para irnos a profundizar más en la bestia que tiene el 666, para no perdernos. Pero todo esto tiene que ver con la bestia, porque dice que esa bestia hace guerra contra los santos y los vence. Como dijo Pablo, la que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, los 12 apóstoles de Cristo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Recuerden los mensajes de la iglesia, ¿recuerdan? En Apocalipsis 2, 3, por ahí, donde el Señor dice: las estrellas que están en mis manos son los ángeles de cada iglesia. Son los líderes de la iglesia ahora del nuevo pacto, de esta mujer que está aquí. La otra ya está bajo una maldición, que solamente en Cristo Jesús podría ser libre. Entonces dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cuál era la angustia del alumbramiento? Que de Israel iba a nacer, porque pertenece a Israel, de los judíos fue que nació Jesús, que iban a ser la iglesia. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Pero ¿se paró Satanás frente a la iglesia literalmente? No, él se paró frente a la mujer en el sistema de los fariseos.
a través del pueblo judío, del que había nacido según la carne. Porque, señores, cuando pasa una cosa aquí en la tierra, en lo espiritual se está viendo otra. Hay una guerra en los aires entre Jesús, entre la iglesia de Cristo y entre la iglesia de Satanás y entre los que están gobernando por las tinieblas. Entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, en el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto de la Jerusalén celestial, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, judíos convertidos al cristianismo, como lo fue Pablo. Pablo también ya estaba recibiendo persecución después que se convirtió al cristianismo. Pablo recibió persecución que ustedes no se imaginan. En el libro de Hechos están. De los mismos pueblos de él, de los mismos judíos. Tanto que tuvo que apelar a César, pasaface de ellos. Apocalipsis 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente, o sea, un juicio de la ira de Dios, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, hay un juicio también para esta bestia. ¿Quiénes sufrieron ese juicio? Los israelitas en el año 70, cuando le destruyeron el templo y lo desolaron. Que yo he hablado de esa condenación, que ya yo la tengo por ahí en otro video, donde habla de la condenación a la gran ramera, que era Jerusalén. Esto es como la continuidad de ese estudio. Ahora vámonos a Juan 12:31. Estamos detallando la característica de la bestia del 666. ¿Quién es? Vamos a entrar en más detalle que la identifican. Dios mío, San Juan. Está San Juan. Doce 31. San Juan 12:31. Aquí dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la bestia? Vamos a seguir leyendo para que entiendan. Ahora es el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aún del judaísmo, a todos atraeré a mí. Para que vayan dándose una idea, ¿a quién el Señor está llamando príncipe de este mundo? ¿Saben quiénes eran esos? Los principales sacerdotes del templo que iban a ser destronados de su liderazgo como príncipes en el pueblo de Israel en el cielo. Aunque ellos estaban ya aquí en la tierra patrocinándole el templo, ya del cielo ellos habían destronado. Y como lo que pasa en lo terrenal pasa en lo espiritual, por eso Dios lo llama príncipe de este mundo, Satanás. Satanás estaba gobernando ya dentro de los fariseos. Por eso ellos no tenían sentimientos por nadie. Por eso Jesús le dice en una parábola que pasaron al lado de uno que estaba tirado en el suelo y siguieron de largo. No era Jesús que estaba gobernando ya en el templo. Era Satanás mismo. Ese era el trono de Satanás. Los fariseos y los escribas eran príncipes de Satanás.
Entonces por eso dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Del dominio del reino de Dios. Del principado que Dios le había otorgado a ellos como principados, como príncipes. Daniel 7:21. Vamos a ver qué dice acerca de esta bestia. Ahora vamos a hablar específicamente de la bestia. ¿Quién es? ¿Por qué? Vamos a leer. 7:21. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta, escuchen bien, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, o sea, a la iglesia. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo, la cuarta bestia, señores, pongan oído, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Israel es diferente de todos los reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y hablará palabras contra el Altísimo, los fariseos que no decían de Jesús. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quiénes eran los que tenían la ley? ¿Eran los romanos? Era el pueblo de los judíos. Entonces aquí me dice que esa bestia intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y la mitad de un tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. O sea, eso que se le entregó a ella en su mano, esa autoridad, dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, o sea, me está hablando del reino de Cristo, del reino de Dios. No es un dominio, gloria al Señor, terrenal, es un dominio de la religión de Dios. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le obedecerán. ¿Verdad? Aquí estamos diciendo que hay una bestia que tiene un reino, pero que se sentará el juez y le quitará su dominio. Vámonos a Daniel 2. Todos saben que la imagen que vio Nabucodonosor es un paralelo de las 4 bestias. La imagen de Daniel y las 4 bestias es la misma, ¿verdad? Vamos a ver qué le sucede a la imagen si no es algo parecido a lo que hizo Jesús. Chequen aquí. Si la imagen de Daniel, la estatua que vio Nabucodonosor, es paralela, es la misma que las 4 bestias unidas, ¿qué les pasa a esas bestias? ¿Y por quién? Esto también la descubre. Vayamos a leer. Esta cita es más clara todavía. Escuchen aquí. Daniel 2. 33 en adelante. Hablando de la imagen. Ok, vamos a leer de los 31 en adelante. Tú, oh rey, veías aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, su pierna de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, escuchen, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces la piedra hirió a la imagen. Cristo es la piedra. ¿A quién hirió Cristo? A Satanás. Y luego al gobierno que estaba bajo la autoridad de Satanás. ¿Quiénes? Los políticos. Aquí se estaba refiriendo al dominio de los sacerdotes sobre su pueblo. Al dominio la autoridad que tenían los principales sacerdotes sobre su pueblo de Israel. Ese era el dominio que vino a quitarle Jesús.
Esa fue la herida que vino a hacer Jesús a esa imagen. Entonces dice, entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra es Cristo y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Toda la tierra está llena del evangelio de Jesucristo. Hasta nosotros llegó la palabra del Cristo de la gloria. Fue derribado ese sistema judaico con su templo, que hasta literal también fue porque lo derribaron, y el sistema de la ley judaica para crear en Cristo una iglesia patrocinada por él mismo, siendo él el buen pastor de las ovejas. Por eso que dice, el príncipe será echado fuera y vendrá el verdadero príncipe. Por eso que dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Entonces vamos a Mateo, dice que le quitarán su dominio y será arruinado a esa bestia, a esa imagen que es la misma bestia. Vamos a ver donde Jesús se lo dice claramente a los fariseos. Se lo dice a ellos claramente, el reino será quitado de ustedes. Los labradores malvados, Mateo 21:33 en adelante, dijo, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, hablando de la viña de Israel. Vamos al grano. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la ciudad y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, Jesús hablando, que el reino de Dios será quitado de ustedes. Así mismo se lo dijo. Y ahí no estaba hablando en parábola, ahí le estaba diciendo lo que iba a pasar con él y ellos. El reino de Dios será quitado. Cuando dice quitado es que te lo van a quitar y no te lo van a devolver. Es que ya es mío para siempre. Por eso dice la Biblia, su reino es reino eterno y uno que nunca pasará. Por tanto os digo que el reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, refiriéndose a él, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué dice Daniel hablando de la bestia, de la imagen de Nabucodonosor? Así mismo dice que lo desmenuzó, que desmenuzó la imagen en sus pies de hierro sin que de ellos quedara rastro alguno. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro. El 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con mano, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué va a pasar con la piedra que cayere sobre él? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿A quién es que le está diciendo que Jesús que va a caer esa piedra? A ellos. Esa piedra, por eso hasta cuando Jesús murió, ¿qué fue rasgado? El templo. El velo del templo fue rasgado. ¡Pah! Fue sobre el templo que cayó. Espiritualmente hablando, sobre la autoridad que tenía Satanás en los hijos de Israel. Entonces, él ya dice aquí,
Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Por eso él dice, prediquen el evangelio a todas las naciones. Así que, ¿por qué no mandó a los fariseos? Porque ya el reino no estaba en manos de los fariseos. Él mandó a sus 12 apóstoles que él puso a cargo. Ya los que se salvaron antes de Cristo, los judíos que se salvaron antes de Cristo, están salvos por las promesas de Dios. Pero después de Cristo ya no, el ser judío no te va a salvar. Porque dice que el que no cree en el Hijo está bajo la ira de Dios. Y él a Nicodemo le dijo, si no crees, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está esto? Apocalipsis 1:7, 18, Mateo 23. Hechos 13:46. Las demás citas, señores, yo las voy a poner en la descripción del video, porque ya el video ya tiene, yo creo que ya casi una hora, para que no me sea difícil de descargar. O si no, voy a ver y hago otro, la segunda parte. Voy a leer esta cita y voy a cerrar y voy a volver. Hechos 13:43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los judíos que se convirtieron aquí, Pablo les dice, perseveren en la gracia de Dios. Hechos 13:46. Ok, entonces el día siguiente de reposo se juntó casi toda la multitud para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué también hacía esa bestia? Blasfemaba contra Dios y hablaba grandes cosas contra el Señor y seguramente contra los hijos de Dios también. Dicen que los judíos estaban blasfemando y contradiciendo lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, o sea, a los judíos, a ustedes, a la verdad, era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios. Mas por cuanto la desechan y no juzgan, oigan bien esta palabra, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto a luz de los gentiles. O sea, ellos eran judíos y Pablo les está diciendo, puesto que no juzgan dignos de la vida eterna. O sea, el ser judío no te va a dar la vida eterna, porque muchos creen eso. Él dice, puesto que no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. En otras palabras, el ser judío no te va a dar la vida eterna, sino convertirte a Cristo. Me voy y vuelvo para darle las demás citas sobre el tema de la bestia y lo que la identifica. Vengo ahora. Voy a tomar un segundito, me duele un poco la cabeza.